La vida duele. Todos lo sentimos. Rupturas, enfermedad, pérdida, soledad, incluso la muerte. Y entonces llega Buda diciendo: ¿adivina qué? La vida es sufrimiento. Gracias, Buda. Muy alentador tu mensaje. Pero espera. Si eso es cierto, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué siquiera intentarlo? ¿Por qué levantarse de la cama por la mañana si estamos atrapados en un ciclo interminable de renacimiento y sufrimiento? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Esa es la pregunta que me mantenía despierto a las 3 de la mañana y apuesto a que también ha cruzado por tu mente. Hoy quiero explorar esta pregunta con honestidad, porque yo mismo luché con ella durante años. Cuando finalmente entendí lo que Buda realmente decía sobre el significado de la vida, no era lo que esperaba, pero cambió por completo mi manera de ver todo. El significado de la vida, según el budismo, no es una fórmula secreta ni una meta distante. Es algo mucho más simple y a la vez más revelador de lo que la mayoría imagina. Y creo que te sorprenderá lo que revela sobre tu propia vida. Empecemos con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, seré feliz cuando? Seré feliz cuando consiga ese ascenso. Seré feliz cuando encuentre la relación adecuada. Cuando por fin pierda esos 7 kilos. Cuando tenga suficiente dinero. Yo solía hacerlo todo el tiempo. Un día me descubrí pensando, seré feliz cuando entienda mejor el budismo. Y entonces me di cuenta de la ironía. Estaba usando las enseñanzas de Buda como otra trampa para la felicidad. Aquí es donde la mayoría se equivoca respecto a la primera verdad noble. Cuando Buda dijo la vida es sufrimiento, no estaba siendo pesimista. La palabra Pali Dukkha no significa solo sufrimiento, sino insatisfacción. Esa sensación de que siempre falta algo. ¿Recuerdas el mes pasado, cuando finalmente conseguiste eso que tanto deseabas? ¿Ese iPhone con una cámara increíble? ¿Esa cita con la persona que seguías en Instagram? ¿Ese trabajo con el título elegante? ¿Cuánto duró esa felicidad antes de que quisieras algo más? ¿3 días? ¿Una semana? ¿Hasta la siguiente actualización de iOS o notificación de LinkedIn? Exactamente. Tuve una realización brutal hace unos años, después de una ruptura amorosa. Estaba devastado. Tirado en el suelo de mi departamento, llorando sobre una pizza fría de pepperoni, mirando nuestras fotos de vacaciones, preguntándome cómo volvería a sentirme bien. El clásico fondo del pozo, ¿verdad? Pero en ese momento, algo hizo clic. Me di cuenta de que había tratado la felicidad como un destino al que algún día llegaría si marcaba suficientes casillas en la lista de la vida. Como una especie de búsqueda interminable. Buda vio esta trampa hace 2500 años. Estamos programados para desear cosas, conseguirlas y, de inmediato, desear más. Somos como hámsters en una rueda, corriendo y corriendo sin llegar a ningún lado. La trampa de la felicidad nos mantiene atrapados en ese ciclo. Siempre persiguiendo, pero nunca llegando. Entonces, si la vida es solo una serie interminable de deseos que nunca nos satisfacen del todo, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué seguir corriendo en la rueda? Ahí es donde muchos se alejan de las enseñanzas budistas. Piensan, bueno, si todo conduce al sufrimiento, entonces nada importa. Pero ahí se equivocan. Y es justo donde las cosas se ponen realmente interesantes. La trampa de la felicidad no solo trata de perseguir el placer, trata de malinterpretar lo que realmente da sentido a la vida. Y el camino fuera de esta trampa nos lleva a otra paradoja fascinante del budismo que la mayoría pasa por alto.
¿Alguna vez jugaste un videojuego imposible de ganar? Así puede sentirse la búsqueda de la iluminación. Cuando comencé con el budismo, tenía una imagen en mi cabeza, yo, sentado con las piernas cruzadas en una montaña, perfectamente sereno, los problemas rebotando contra mi campo de fuerza iluminado. Lo había logrado. Pero después de años de práctica y estudio, comprendí algo incómodo, estaba jugando un juego imposible. Déjame explicarte. En nuestro video 8 pasos hacia el nirvana para alcanzar la paz, hablamos del noble octuple sendero, el mapa de Buda hacia la iluminación. Pero hay algo que no expliqué del todo entonces. Esos 8 pasos no son una lista que completas una vez y listo. Ni siquiera son como escalones que subes hasta llegar a la cima. Son más como instrumentos de una orquesta. Debes tocarlos todos al mismo tiempo, siempre. Recuerdo el día en que esto me golpeó. Estaba en un retiro de meditación en silencio, sintiéndome bastante bien con mi práctica. 3 días enteros sin revisar Twitter. Prácticamente un bodhisattva. Y justo entonces, perdí mi teléfono. En cuestión de segundos pasé de ser un practicante espiritual a un tipo frenético, revisando cada cojín del salón de meditación y acusando al monje de la esquina de robo. Mi rostro zen se transformó en pánico y sudor. Así que tanto por mi progreso, ¿no? Mi maestro solo se rió cuando le confesé lo alterado que me había puesto. Dijo, ¿pensaste que la iluminación significaba no volver a sentir frustración? Eso no es libertad, eso es entumecimiento emocional. Compartió una cita del maestro Sensun Ryu Suzuki: el punto más importante es aceptarte a ti mismo y mantenerte sobre tus propios pies. No el yo iluminado, no el yo perfecto, solo tú mismo, aquí y ahora. Eso me cambió por completo. Había estado esforzándome por alcanzar un estado final perfecto, el día de graduación espiritual en el que por fin lo lograría. Pero no funciona así. El propio Buda dijo, el camino no está en el cielo. El camino está en el corazón. No hablaba de un destino lejano, sino de cómo nos encontramos con este momento, aquí mismo. Entonces, si la iluminación no es una línea de meta, si el nirvana no es un trofeo que se gana, ¿cuál es el punto de todo este esfuerzo? ¿Por qué meditar? ¿Por qué practicar? ¿Por qué vivir éticamente si nunca terminamos? La respuesta cambió por completo mi comprensión de lo que el budismo realmente trata. Si no podemos escapar completamente del sufrimiento y la iluminación no es una medalla que ganamos, ¿cuál es entonces el propósito? Esta fue la pregunta que me mantuvo despierto por las noches. Y la respuesta que encontré lo cambió todo. El budismo tiene un arma secreta que transforma cómo experimentamos el sufrimiento. No es la meditación, aunque ayuda. No es el desapego, aunque forma parte. Es algo mucho más simple y poderoso, la compasión. Yo solía pensar que la compasión era solo ser amable, abrir puertas, donar a caridad, ser una buena persona. Pero la compasión budista, llamada Karu, va mucho más profundo. Déjame ponerme personal. El año pasado, mi madre se enfermó. Muy enferma. Volví a casa para cuidarla. Alimentarla con sopa que apenas podía tragar, ayudarla al baño a las 3 de la mañana, ver sus manos temblar mientras intentaba sostener un vaso de agua. El olor a antiséptico en la casa, los pitidos constantes de los recordatorios de medicación, las llamadas silenciosas con los médicos. Fue brutal. Había tanto sufrimiento, el suyo y el mío. Una noche, agotado y sintiéndome miserable, recordé algo del Dalai Lama: si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz tú, practica la compasión.
Sonaba bonito, pero en ese momento, me pareció una frase vacía de tarjeta de felicitación. ¿Cómo iba la compasión a ayudar a alguno de los dos? Pero lo intenté. En lugar de ver la situación de mi madre como algo horrible que nos pasaba, empecé a verla como una oportunidad para expresar amor. Las mismas tareas, ayudarla a comer, ayudarla a caminar, pero con una intención diferente. Todo se veía distinto. El sufrimiento no desapareció. Mi espalda seguía doliendo, seguía despertándome exhausto, ella seguía teniendo días malos. Pero ahora tenía sentido. Ya no era un dolor sin propósito. Era el amor hecho visible. Esos momentos de sostener su mano mientras dormía no eran solo deberes que soportar. Se convirtieron en la meditación más importante que jamás había practicado. Buda entendió algo fundamental sobre el ser humano: cuando solo nos enfocamos en nuestra propia felicidad, la vida puede sentirse vacía y sin sentido. Pero cuando nos conectamos con los demás, cuando hacemos del alivio del sufrimiento nuestro propósito, el sentido aparece naturalmente. Buda enseñó que nuestro propósito surge de manera natural cuando alineamos nuestras acciones con la compasión y la atención plena. Para muchos de nosotros, ese propósito se revela al conectarnos con otros y aliviar el sufrimiento donde podamos. Pero aquí es donde solemos equivocarnos, especialmente en Occidente, tratamos de encontrar el sentido en los lugares equivocados. En el mundo occidental, estamos obsesionados con encontrar nuestro propósito o la vocación de nuestra vida. Como si estuviéramos esperando un rayo de revelación que lo aclarara todo. Sigue tu pasión. Encuentra tu propósito. Descubre tu porqué. Pasé años saltando de trabajo en trabajo, de relación en relación, incluso de práctica espiritual en práctica espiritual, buscando ese encaje perfecto, esa cosa que me hiciera decir, esto es lo que vine a hacer al mundo. ¿Te suena familiar? El problema, diría Buda, es que lo tenemos al revés. El Dhammapada nos enseña la importancia de poner plena atención y esfuerzo en nuestras acciones. Pero la clave no está en encontrar el trabajo perfecto, sino en entregar tu corazón a lo que tienes enfrente. Aprendí esta lección en el lugar más inesperado, lavando platos. Durante un retiro de silencio de 10 días, me asignaron el deber de lavar los platos. 10 días fregando los platos sucios de otros en silencio. No era exactamente mi idea de crecimiento espiritual. Para el tercer día estaba miserable. Esto no es por lo que vine aquí, pensé. Debería estar meditando, teniendo revelaciones, no lavando platos. Pero al cuarto día ocurrió algo extraño. Me rendí por completo. Acepté que por los próximos 6 días, simplemente sería el tipo de los platos. Mi currículum espiritual diría, buscador de la iluminación y lavaplatos a tiempo parcial. Y en esa rendición, el mundo se inclinó sobre su eje. Comencé a lavar realmente esos platos, sintiendo el agua tibia sobre mi piel, observando los arcoíris en las burbujas de jabón, escuchando el suave tintineo de los platos apilados, sintiendo gratitud por las manos que cocinaron la comida, deseando bienestar a quienes habían comido de ellos. Incluso al tipo que logró poner mantequilla de maní en ambos lados. No fue un momento de rayo divino. Fue más silencioso que eso. Pero de repente, lavar platos tenía sentido. No porque la tarea en sí fuera importante, sino porque estaba completamente presente para ella. Buda nunca dijo encuentra tu propósito. Dijo, sé plenamente presente para tu vida mientras se desarrolla. La obsesión occidental por encontrar un propósito perfecto nos mantiene mirando siempre hacia el futuro, perdiendo el sentido que ya está disponible ahora mismo.
Esto contradice por completo cómo solemos pensar sobre el significado y el propósito. Creemos que el sentido proviene de hacer cosas extraordinarias, fundar una empresa millonaria, tener 1 millón de seguidores, ver nuestro rostro en una valla publicitaria. Pero, ¿y si la vida más significativa surge de aportar presencia extraordinaria a cosas ordinarias? ¿Y si tu trayecto matutino, esa reunión aburrida o doblar la ropa pudieran ser tan significativos como escalar el Everest? Esto nos lleva a la verdad más contraria a la intuición de todas. ¿Qué pasaría si te dijera que la vida más significativa podría venir de dejar de buscar significado por completo? Quédate conmigo. Aquí es donde las cosas se vuelven profundas. ¿Recuerdas esos momentos en los que estabas tan absorto en algo, tocando música, caminando en la naturaleza o conversando profundamente con un amigo, que te olvidaste de ti mismo? El tiempo desapareció, tus problemas se desvanecieron y simplemente eras. Esos momentos de flujo, de presencia total, son justo a lo que apunta el budismo. No hacia un propósito grandioso que haga tu vida cósmicamente significativa, sino hacia el simple milagro de estar plenamente vivo en este instante. El maestro budista Thich Nhat Hanh dijo, el milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la verde tierra, habitando profundamente el momento presente y sintiéndote verdaderamente vivo. Tuve esa experiencia el verano pasado, en un viaje de campamento. Estaba sentado junto al lago al atardecer, observando cómo cambiaban los colores del agua. Nada especial. Pero de pronto, no estaba mirando el atardecer. Era el atardecer. La frontera entre yo y el mundo se disolvió. Durante esos minutos, no había un mar intentando entender el sentido de su vida. Solo había vida ocurriendo. Y era suficiente. El maestro budista Jack Kornfield nos recuerda, el problema es que crees que tienes tiempo. Constantemente posponemos la vida, esperando que llegue el significado, esperando entenderlo todo. Pero la vida está ocurriendo ahora, mientras hacemos otros planes. Cuando dejamos de exigir que la vida tenga un gran propósito, sucede algo paradójico. Comenzamos a sentirnos naturalmente atraídos hacia lo que importa. Dejamos de preguntar cuál es el sentido, y empezamos a preguntar qué se necesita aquí, cómo puedo ayudar, qué quiere expresarse a través de mí. El concepto japonés de Ikigai, tu razón de ser, no es algo que descubres una vez para siempre. Es algo que practicas a diario, en cómo te relacionas con tu vida cotidiana. Esto no es rendirse. No es nihilismo. En realidad, es la forma más comprometida de vivir. Cuando dejamos de tratar la vida como un problema que resolver o una prueba que aprobar, podemos finalmente estar presentes en ella por completo. Y eso nos lleva al gran giro final en las enseñanzas de Buda. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida según Buda? ¿Listo para el giro? No hay un significado fijo. Y eso, de hecho, es la buena noticia. En nuestro video La vacuidad según Buda, hablamos de cómo nada tiene un significado inherente o fijo. Y aunque al principio eso puede sonar deprimente, en realidad es increíblemente liberador. La vida no viene con el significado preinstalado. Creamos significado a través de cómo vivimos, de nuestras decisiones, nuestras conexiones, nuestra presencia. Aquí está la verdad radical que señalaba Buda, la vida no es significativa por lo que logramos o acumulamos. Es significativa porque estamos aquí para experimentarla, saborearla, sentirla y conectarnos a través de ella. El sentido no está en alcanzar el nirvana algún día, sino en cómo caminamos el camino hoy. Recuerdo que le pregunté a mi maestra, ¿pero cuál es el punto si todos vamos a morir de todos modos? Ella se rió y dijo, Matt,
Solo comes pizzas y dura para siempre, te niegas a ver Netflix porque la serie eventualmente termina, evitas enamorarte porque todas las relaciones cambian. Tu pregunta es cómo borrar Spotify porque las canciones tienen final. El punto es la experiencia misma, el sabor, el sonido, la sensación. El punto es estar plenamente aquí para lo que está ocurriendo, incluso si es solo lavar los platos de los que hablábamos antes. El budismo no trata de escapar de la vida, sino de participar en ella por completo. Dolor, alegría, aburrimiento, emoción, todo. Se trata de llevar toda tu atención a lo que sucede ahora. Las 4 nobles verdades no son una declaración pesimista de que la vida es sufrimiento. Son un reconocimiento realista de que la vida contiene sufrimiento, junto con un camino práctico para transformar nuestra relación con ese sufrimiento. El significado de la vida no es algo que se entienda intelectualmente, es algo que se encarna en cómo vivimos. Así que si todavía te preguntas cuál es el sentido de la vida, quizá intenta hacer una pregunta distinta, en lugar de cuál es el punto, pregúntate qué es posible ahora, cómo puedo estar plenamente aquí, para este momento único que nunca volverá. Porque eso es lo que Buda realmente señalaba. No una iluminación distante, sino la libertad inmediata que surge cuando dejamos de perseguir, de resistir, y simplemente nos presentamos ante la vida tal como es. Ese es el significado último. No algo que encontramos, sino algo que creamos, momento a momento, a través de la calidad de nuestra atención y la apertura de nuestro corazón. Para mí, eso significa pasar. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.